En el funeral de mi padre, mi madrastra susurró, nunca te quiso, y anunció que su hijo heredaba todo. Los presentes jadearon. Yo no dije nada, solo le entregué al abogado un sobre que guardaba para este momento. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El olor a lirios y a cera quemada siempre me revolverá el estómago. Desde ese día, esa mezcla dulzona y fúnebre se convirtió en el aroma de la traición. Estaba de pie en la primera fila de la capilla de San Miguel, un lugar que hasta entonces solo había asociado con bautizos y bodas alegres. Ahora, contenía el ataúd de mi padre. El murmullo de los pésames era un zumbido constante y sordo a mi alrededor, palabras de consuelo que no consolaban, abrazos que se sentían lejanos, como si me los dieran a través de una gruesa capa de cristal. Mi cuerpo estaba rígido, vestido con un traje negro que mi padre habría odiado por ser demasiado caro y formal. A mi lado, mi tía Carmen, su hermana, sollozaba en silencio, apretando mi brazo con una fuerza que delataba su propio dolor y su intento de anclarme a la realidad. Pero yo no estaba allí del todo. Una parte de mí flotaba, observando la escena con una frialdad que me asustaba. Fue entonces cuando se acercó ella. Raquel. Mi madrastra. Su rostro era una obra maestra del luto. Las lágrimas, perfectamente colocadas, brillaban en sus mejillas sin estropear su maquillaje. Su expresión era la de una viuda desconsolada, una actuación digna de un premio. Se inclinó hacia mí, fingiendo querer darme un abrazo de consuelo, y su aliento cálido rozó mi oreja. Pero las palabras que salieron de su boca eran frías como el hielo de una tumba. «Eres adoptado», susurró, con una voz tan baja que solo yo pude oírla. Cada sílaba era un pequeño y afilado fragmento de cristal. En el fondo, él nunca te quiso de verdad. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No por la mentira en sí, sino por la pura y calculada malicia del momento. Elegir el funeral de mi propio padre para intentar destruirme. Mis dedos se crisparon sobre el programa del funeral, arrugando el papel hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El aire se volvió denso, pesado, y el zumbido de la capilla se desvaneció hasta convertirse en un pitido agudo en mis oídos. No me giré para mirarla. No le di esa satisfacción. Pero en mi visión periférica, pude ver la sombra de una sonrisa, diminuta y fugaz, en sus labios antes de que se recompusiera y se alejara, reanudando su papel de viuda afligida. En ese instante, la pena por mi padre se transformó en algo distinto, algo más duro y afilado, una determinación helada. La batalla acababa de empezar. Mi padre, Javier Michei, no era un hombre de palabras. Era un hombre de manos. Manos grandes, fuertes, cubiertas de cicatrices finas como hilos de plata y de un polvo perpetuo de serrín. Manos que podían coger un trozo de madera en bruto, informe y sin vida, y encontrar el alma que se escondía en su interior. Su lenguaje era el de la gubia, el formón y la lija. Y yo había aprendido a hablarlo desde que tenía memoria. El taller, Arte en Madera Michei, era nuestro verdadero hogar. Olía a roble, a nogal, a cedro, olía a aceite de linaza, a barniz y al sudor del trabajo honesto. Era mi refugio de niño y mi vocación de hombre. Recuerdo las tardes después del colegio, sentado en un rincón mientras mi padre trabajaba, el sonido rítmico de sus herramientas era la banda sonora de mi infancia. Me enseñó a respetar la veta, a entender la tensión de la madera, a saber cuándo forzarla y cuándo ceder. La madera está viva, Iker, me decía. Solo tienes que aprender a escucharla. Él había construido el negocio desde cero, con una vieja camioneta y un talento prodigioso. Cuando mi madre murió, hace ya 15 años, el taller se convirtió en su salvación y en la mía. Nos unió más que nunca. Trabajábamos codo con codo, un equipo silencioso que se entendía sin necesidad de palabras. Heredé sus manos y su pasión.
Ver su orgullo cuando terminé mi primera pieza compleja, una silla de balancín con unas juntas que él mismo calificó de casi perfectas, es uno de los recuerdos más preciados de mi vida. Éramos Javier e Iker Michei. Padre e hijo. Maestro y aprendiz. Éramos un todo. Y entonces, hace 6 años, llegó Raquel. Al principio, fue como un soplo de aire fresco para mi padre. Era viudo desde hacía mucho tiempo y la soledad empezaba a pesarle. Raquel era vivaz, atenta, llena de halagos. Llenó la casa de risas y de un perfume floral que siempre me pareció que luchaba por imponerse al olor a madera que impregnaba nuestras vidas. Trajo consigo a su hijo, Adrián, un chico que por entonces tendría 17 años, con una mirada permanentemente aburrida y más interesado en su consola de videojuegos que en cualquier otra cosa. Yo quería que mi padre fuera feliz. De verdad que sí. Por eso, decidí ignorar las pequeñas señales de alarma. La forma en que Raquel sutilmente empezó a tomar el control de las finanzas de mi padre. Los comentarios pasivo-agresivos sobre cuánto tiempo pasábamos en el taller. La manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de dinero, pero se apagaban al hablar del oficio. Me dije a mí mismo que eran imaginaciones mías, que estaba siendo un hijo celoso y sobreprotector. Me convertí en un experto en tragarme mis objeciones, en forzar sonrisas y en mantener una paz superficial por el bien de mi padre. Creí que no darle más preocupaciones era la mejor forma de protegerle, sobre todo cuando su corazón empezó a darle avisos. Qué equivocado estaba. Mi silencio no compró la paz. Solo le dio a ella tiempo y espacio para tejer su red, una telaraña paciente y venenosa que, ahora me daba cuenta, estaba destinada a atraparnos a los dos desde el principio. Mi pasividad fue mi mayor error, y el funeral de mi padre era la primera factura que tenía que pagar por ello. Los días que siguieron a la muerte de mi padre fueron un borrón surrealista. El mundo exterior continuaba con su ritmo indiferente, pero en nuestra casa, el tiempo se había detenido, suspendido en una atmósfera densa de dolor y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Raquel, sin embargo, se movía a través de esta niebla con una eficiencia que helaba la sangre. No había rastro de la fragilidad de una viuda, actuaba con la precisión de un general planeando una campaña. Asumió el control total de los preparativos del funeral. Tú no te preocupes por nada, cariño, me decía, con una palmadita condescendiente en el brazo. Estás demasiado afectado. Yo me encargo de todo. Sé exactamente lo que Javier habría querido. Y cada una de sus decisiones era una bofetada a la memoria de mi padre. Eligió un ataúd de caoba pulida con asas doradas, ostentoso y carísimo. Mi padre era un hombre que apreciaba la belleza de la simplicidad, la honestidad de un buen pino sin tratar. Habría detestado esa caja tan pretenciosa. Es lo mínimo que se merece, un último homenaje de lujo, sentenció Raquel cuando intenté tímidamente sugerir algo más sencillo. Seleccionó un repertorio de música clásica para la ceremonia, piezas de cuerda lúgubres y solemnes. Mi padre era un rockero de corazón. Su banda sonora era la de Extremoduro, la de Platero y tú. El taller siempre retumbaba con los solos de guitarra, no con los violines. Cuando se lo mencioné, Raquel frunció el ceño. Por favor, Iker, un poco de decoro. Esto es un funeral, no un bar de carretera. El punto de inflexión para mí fue el traje. Yo había ido a su armario a buscar el traje azul marino que se había puesto para mi graduación, el que guardaba con especial cariño. Pero Raquel ya había elegido otro, uno negro, brillante, de una marca cara que mi padre nunca habría comprado. Este es mucho más elegante, más apropiado para la ocasión, dijo, apartando el traje azul como si fuera un trapo viejo. Me sentía como un intruso en mi propia casa, un invitado molesto cuyas opiniones no tenían valor. Cada vez que abría la boca, chocaba contra un muro de falsa compasión y autoridad inquebrantable. Ella estaba reescribiendo a mi padre delante de mis ojos, convirtiéndolo en un hombre que no era, un hombre que encajaba mejor en sus aspiraciones de viuda de un empresario respetable. Y lo peor de todo era que, por momentos, la pena me hacía dudar de mis propios recuerdos. Quizás era yo el que estaba equivocado. Quizás el dolor me estaba volviendo paranoico.
La miraba, con su actuación impecable de viuda afligida, y una parte de mí, la parte más cansada y herida, casi quería creerla. Pero entonces veía sus ojos, y en ellos no había pena. Había cálculo. La paranoia, si es que lo era, no tardó en encontrar más combustible. Las señales de alarma empezaron a sonar, primero como un pitido lejano y luego como una sirena ensordecedora. Adrián, que hasta la muerte de mi padre había tratado el taller como un lugar lleno de polvo y ruido que debía evitar, de repente desarrolló un interés inusitado por el negocio. Lo encontré un día paseándose entre la maquinaria, no con la curiosidad de un neófito, sino con la mirada tasadora de un propietario. Hablaba por su móvil a pleno pulmón, sin ningún pudor. Sí, la fresadora CNC es casi nueva. La lijadora de banda tiene mucho valor. Hay que ver cómo podemos optimizar la producción, quizás liquidar el inventario antiguo para conseguir flujo de caja rápido. ¿Flujo de caja rápido? Mi padre acababa de morir y su único pensamiento era despiezar su legado como un buitre. Cuando le pregunté qué hacía, se encogió de hombros con una sonrisa condescendiente. Familiarizándome con los activos, hermanastro. Alguien tiene que pensar en el futuro. Mientras tanto, Raquel había comenzado su propia campaña de erradicación. Empezó a empaquetar las pertenencias personales de mi padre en cajas de cartón. Y no empezó por la ropa vieja o los trastos inútiles. Empezó por los recuerdos. La vi con mis propios ojos descolgar de la pared del pasillo el marco con las fotos de nuestras vacaciones de pesca, las que nos hicimos cuando yo tenía 10 años. Las guardó en una caja con una frialdad metódica, como si archivara documentos sin importancia. Fue Julián quien finalmente rompió el dique de mi pasividad. Julián, el maestro artesano, el primer empleado de mi padre, su mano derecha y amigo durante casi 40 años. Un hombre bajo y robusto, con más sabiduría en sus manos callosas que la que Raquel tendría en toda su vida. Me esperó una tarde a la salida del taller, con la mirada sombría. Iker, empezó, su voz grave y directa. Tenemos que hablar. Nos sentamos en un banco fuera, el olor a serrín todavía pegado a nuestra ropa. No me gusta lo que veo. Ninguno de nosotros. Se refería a los otros dos artesanos que trabajaban con nosotros, hombres leales a mi padre hasta la médula. Esa mujer está actuando como si ya fuera la dueña de todo esto. Y el niñato de su hijo se comporta como un rey. Hizo una pausa y me miró fijamente. Tu padre te quería más que a su vida. Lo sabes, ¿verdad? Asentí, con un nudo en la garganta. Entonces, ¿por qué dejas que pisoteen su memoria? En los últimos meses, esta mujer no paraba de decirle a tu padre que estabas demasiado ocupado para él, que el taller ya no te importaba. Le llenaba la cabeza de veneno, gota a gota. Y a ti te decía que él necesitaba descansar. ¿No lo ves? Os estaba separando. Las palabras de Julián fueron como una bofetada de agua helada. De repente, todo encajó. Las llamadas que no eran devueltas, las visitas canceladas en el último minuto, la extraña distancia que había crecido entre mi padre y yo. No había sido algo natural. Había sido diseñado. Esa misma noche, mi decisión estaba tomada. La gota que colmó el vaso fue escuchar a Raquel a través de la puerta entreabierta de su dormitorio. Hablaba por teléfono con una amiga, su voz era un susurro triunfante. Nunca me miró como miraba a la difunta, ¿sabes? Y este chico es la viva imagen de su padre. Siempre he sido la segunda. Pero ya no. Ahora es el turno de mi Adrián. Todo será para él. Me he asegurado de ello. Ya no había duda. Ya no había paranoia. Solo una certeza fría y cortante. Mi padre no solo había muerto. Había sido víctima de un asedio lento y calculado. Y ahora, me tocaba a mí luchar. Con la advertencia de Julián resonando en mis oídos y la confesión de Raquel como una marca de hierro candente en mi mente, los recuerdos de los últimos meses volvieron a mí, pero esta vez con una claridad dolorosa y terrible. Ya no eran una serie de eventos confusos y tristes, eran las piezas de un puzzle macabro que ahora encajaban a la perfección. Recordé la llamada de mi padre hace 3 meses.
Su voz sonaba cansada, más frágil de lo normal. Hijo, hace mucho que no pasas por el taller. ¿Va todo bien? Antes de que pudiera responder, oí la voz de Raquel de fondo, suave como el terciopelo pero firme como el acero. Javier, cariño, deja al chico. Te dije que está muy ocupado con sus cosas. No le presiones. Y luego, dirigiéndose a mí por el altavoz, Iker, tu padre no debería alterarse. Su corazón, ya sabes. Ya le llamaremos cuando esté más fuerte. Y colgaron. Me sentí culpable. Culpable por estar demasiado ocupado, aunque no lo estuviera. Culpable por ser una fuente de estrés para él. Así que reduje mis llamadas, esperando a que ellos me contactaran, tal y como ella había sugerido. Recordé el día de su cumpleaños, hace 2 meses. Preparé su pastel favorito, un bizcocho de limón como el que hacía mi madre, y conduje hasta casa. Raquel me recibió en la puerta, con una expresión de preocupación ensayada. Oh, Iker, qué detalle. Pero justo ahora se ha tomado la pastilla para la tensión y se ha quedado dormido. No podemos despertarlo, sería muy malo para él. ¿Por qué no me dejas el pastel y yo se lo doy cuando se despierte? Le diré que has venido, por supuesto. Le di el pastel. Me fui sintiendo como un idiota. Más tarde, Julián me contó que mi padre había estado despierto todo el día en el porche, esperando, preguntando si yo había llamado. Ella le había dicho que seguramente yo tendría otros planes, que a mi edad los cumpleaños de los padres ya no eran tan importantes. Le estaba diciendo a él que yo no me preocupaba, y a mí me decía que él no podía recibirme. Nos estaba enfrentando, utilizando su supuesta preocupación por su salud como un arma de doble filo. Y funcionó. Creció una distancia entre nosotros, una distancia hecha de malentendidos, de palabras no dichas, de visitas canceladas. Él se sentía abandonado por mí, y yo me sentía impotente, mantenido a raya por la guardiana de su salud. La duda que sembró fue insidiosa. Me hizo cuestionar mi propia relación con mi padre. ¿Realmente me había distanciado tanto? ¿Me había vuelto egoísta sin darme cuenta? La culpa es una herramienta de manipulación poderosa, y Raquel la manejaba como una maestra. Me hizo sentir que cualquier intento por mi parte de acercarme a mi padre era un acto de egoísmo que ponía en peligro su vida. Me neutralizó. Ahora, al recordarlo todo, la rabia que sentía era tan intensa que me mareaba. Rabia contra ella, por su crueldad y su cálculo. Y una rabia amarga contra mí mismo, por haber sido tan ciego, por haber caído en su trampa, por haber permitido que me robara los últimos meses con la persona que más quería en el mundo. El tiempo perdido era una deuda que nunca podría saldar. Pero podía, y lo haría, asegurarme de que ella pagara por cada segundo robado. La noche que escuché la confesión de Raquel fue la noche en que el Iker pasivo y conciliador murió. El dolor se solidificó en mi interior, transformándose en un propósito frío y afilado. La pena seguía ahí, un océano negro en mi pecho, pero ahora, en su superficie, navegaba un plan. Si ella quería jugar sucio, yo iba a aprender las reglas de su juego, y las iba a usar en su contra. Mi primer paso, a la mañana siguiente, fue una visita secreta. No al taller, sino a un pequeño y discreto despacho en el centro de la ciudad, la oficina del señor Morales, el abogado de mi padre durante más de 30 años. Un hombre de la vieja escuela, con gafas de montura de carey y una reputación de integridad intachable. Me senté frente a su escritorio de roble macizo, una pieza que, irónicamente, mi padre había construido para él décadas atrás. Le conté todo. Mis sospechas, la conversación de Julián, la confesión que había escuchado. El señor Morales me escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre la mesa, su expresión volviéndose más sombría con cada palabra que yo decía. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo minuto. Conozco a tu padre desde que éramos jóvenes, Iker, dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de peso. Y lo que me cuentas, encaja con ciertas preguntas extrañas que me hizo en las últimas semanas. Preguntas sobre ti. Sobre si estabas enfadado con él. Raquel le estaba metiendo ideas en la cabeza. No tengo ninguna duda.
Esa validación fue el empujón que necesitaba. Quiero estar preparado para lo peor, señor Morales, le dije. Necesito pruebas. El plan se trazó allí mismo. Era arriesgado y desagradable, pero necesario. Esa misma tarde, con la excusa de recoger algunas cosas, volví a casa. Mientras Raquel estaba en el jardín hablando por teléfono, subí al baño de mi padre. Con el corazón martillándome en el pecho, cogí su cepillo de pelo del tocador. Arranqué con cuidado unos cuantos cabellos y los guardé en una pequeña bolsa de plástico que llevaba en el bolsillo. Luego, fui a mi antiguo dormitorio y arranqué unos de mi propio cepillo. Era la muestra de ADN. El segundo paso fue más difícil. 2 días después, le regalé a mi padre un nuevo marco de fotos digital, un regalo aparentemente inocente. Para que puedas ver fotos de mamá y de nosotros, sin tener que levantarte, le dije. Raquel lo miró con recelo, pero no pudo negarse. Lo que no sabía era que el marco, modificado por un amigo mío que era un genio de la electrónica, contenía un pequeño grabador de voz de alta calidad, activado por sonido. Era una medida desesperada, una posibilidad entre 1.000.000 de que capturara algo útil. Pero en la guerra, hasta la bala más improbable puede dar en el blanco. Llevé las muestras de ADN a un laboratorio privado que el señor Morales me recomendó, pagando por un análisis de urgencia y confidencial. Y luego, esperé. Cada día era una tortura, una mezcla de esperanza y pavor. Estaba jugando con fuego, moviéndome en las sombras, convirtiéndome en una versión de mí mismo que no reconocía. Pero cada vez que la duda me asaltaba, recordaba el susurro de Raquel en la capilla, un susurro que aún no había ocurrido pero que yo ya sentía como una profecía. Y seguía adelante. Y ahora, de vuelta en la capilla. El eco de su susurro venenoso, eres adoptado, todavía vibraba en el aire a mi alrededor. La miré por primera vez desde que había pronunciado esas palabras. Sus ojos, al encontrarse con los míos, contenían un destello de triunfo cruel. Creía que me había roto. Creía que había ganado. Entonces, dio un paso atrás y, como si ese susurro no hubiera sido suficiente, elevó la voz, asegurándose de que todos en las primeras filas pudieran oírla. Su tono cambió de la confidencia maliciosa a una declaración pública y solemne. Amigos, familia, comenzó, su voz temblando con una emoción perfectamente fingida. En este momento de terrible dolor, quiero compartir con vosotros lo que sé que eran los últimos deseos de mi amado esposo, Javier. Hizo una pausa dramática, absorbiendo la atención de todos. Él quería, por encima de todo, que el futuro de su legado quedara en buenas manos. Por eso, quiero anunciar que la totalidad de su patrimonio, incluyendo la casa y su amado taller, será para mi hijo, Adrián. Un jadeo colectivo recorrió la capilla. Las cabezas se giraron, los murmullos se extendieron como una onda expansiva. Vi el rostro de Julián, pálido de incredulidad y furia. Mi tía Carmen se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Eso es mentira. Raquel, ¿cómo te atreves? Pero yo, con un gesto tranquilo, puse una mano en su brazo y la insté a sentarse. Tranquila, tía. Déjala hablar. Mi voz sonó extrañamente serena, incluso para mis propios oídos. Raquel me lanzó una mirada de sorpresa, desconcertada por mi falta de reacción histérica. Pero se recuperó rápidamente. Para rematar su jugada, Adrián se puso de pie a su lado. El chico, que normalmente apenas podía articular 2 frases seguidas, recitó su papel con una arrogancia mal ensayada. Mi padre siempre nos decía que la familia de sangre es lo primero, dijo, mirando al suelo, como si estuviera abrumado por la emoción. Es lo que él habría querido. La escena era grotesca. Una farsa representada sobre el ataúd de mi padre. Sentí la rabia subir por mi garganta, un ácido ardiente. Quería gritar, quería saltar y arrancarles las máscaras de sus caras hipócritas. Pero en lugar de eso, respiré hondo. La calma era mi arma. El silencio, mi escudo. Mi momento llegaría. Y estaba a punto de empezar.
Sin decir una palabra, me di la vuelta y caminé lentamente hacia el señor Morales, que estaba sentado discretamente en un lateral. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué el primer sobre. El silencio en la capilla era absoluto, denso, cargado de una expectación casi eléctrica. Todos los ojos estaban fijos en mí mientras me acercaba al señor Morales. Le tendí el sobre. Él lo tomó, me miró con un leve asentimiento de cabeza que solo yo pude entender, y extrajo su contenido, una pequeña memoria USB. ¿Pero qué es esta tontería?, espetó Raquel, su voz perdiendo parte de su compostura. El miedo, por primera vez, asomaba en sus ojos. No puedes interrumpir un funeral con tus jueguecitos, Iker. Esto es una falta de respeto. El señor Morales, imperturbable, se acercó al pequeño atril del sacerdote, donde había un ordenador portátil para la música. Conectó el USB. Raquel empezó a caminar hacia él, dispuesta a detenerlo, pero mi tía Carmen y Julián se levantaron al unísono, bloqueándole el paso sin decir una palabra. Eran una muralla silenciosa. Un clic del ratón. Un segundo de estática. Y entonces, la voz de mi padre llenó la capilla. No era su voz fuerte y segura de sí misma de años atrás. Era una voz cansada, grabada en la intimidad de su estudio, teñida de una profunda confusión y tristeza. Era inconfundiblemente él. Martes, 10 de la noche, comenzó la grabación, la voz de mi padre sonaba lejana, como un eco. No sé por qué grabo esto. Supongo que necesito poner mis pensamientos en orden. Hablar solo, como un viejo loco. Hubo una pausa, un suspiro tembloroso. Boy Iker no ha llamado. Era su cumpleaños, el mío. Raquel dice que seguramente está muy ocupado, que ya no tiene tiempo para estas cosas. Que desde que tiene su propio círculo de amigos, yo ya no soy tan importante. Un murmullo de incredulidad recorrió a los presentes. Vi a la señora Vega, nuestra vecina de toda la vida, llevarse una mano a la boca. Ella me había visto crecer. La voz de mi padre continuó, cargada de dolor. No puede ser verdad. Iker no es así. Pero, ¿y si lo es? Raquel me dice que está enfadado conmigo, que siente que el taller es una carga, que me ve como un viejo carpintero acabado. Me dice que él ha dicho, que yo no soy su verdadero padre, que ha estado investigando sus orígenes. Un grito ahogado salió de la garganta de mi tía Carmen. Raquel estaba pálida como un fantasma, mirando el altavoz como si fuera una serpiente a punto de morderla. No sé qué creer, continuó mi padre, su voz quebrándose. Me siento tan solo. Intento llamarle, pero Raquel me dice que es mejor no hacerlo, que necesita su espacio, que mi corazón no aguantaría una discusión. Me siento como un prisionero en mi propia casa. Ella controla quién entra, quién sale, con quién hablo. Siento que me lo están arrebatando. Me están arrebatando a mi hijo en vida. Iker, hijo, si alguna vez escuchas esto, quiero que sepas que eres mi sangre, mi alma, mi obra maestra. Y te quiero más que a mi propia vida. La grabación terminó. El silencio que quedó después fue más pesado y acusador que cualquier grito. Adrián miraba a su madre, el color habiendo desaparecido de su rostro, una expresión de horror y traición en sus facciones. Raquel, por su parte, temblaba, atrapada, expuesta. Y yo todavía no había terminado. Metí la mano en el otro bolsillo de mi chaqueta y saqué el segundo sobre. Avancé de nuevo hacia el señor Morales, que seguía junto al atril, su rostro una máscara de profesionalidad impasible. Le entregué el segundo sobre, más grueso que el primero. El papel manila se sentía pesado en mi mano, pesado con el peso de la verdad científica y fría. Raquel pareció recobrar la voz, aunque sonaba estridente y desesperada. Basta ya. Esto es un circo. Esas grabaciones pueden ser falsas, manipuladas. Estás profanando la memoria de tu padre. Mi padre, respondí, y fue la primera vez que le dirigí la palabra directamente. Mi voz sonó tranquila, casi conversacional, pero cortó el aire como un bisturí. Hablemos de padres, Raquel. El señor Morales abrió el sobre y extrajo varios folios con membretes oficiales.
Se ajustó las gafas y se dirigió a la congregación, que permanecía en un silencio sepulcral, todos los ojos clavados en él. Lo que tengo aquí, anunció con voz clara y firme, son los resultados de 2 pruebas de paternidad por ADN, procesadas por el laboratorio acreditado Genetilab. Las pruebas se realizaron hace 2 meses, siguiendo todos los protocolos legales de cadena de custodia. Adrián, que había estado inmóvil, dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe físico. El señor Morales levantó el primer documento. La primera prueba compara el ADN de Javier Michei con el de Iker Michei. La probabilidad de paternidad es del, hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara, 99,9997%. Iker Michei es, sin lugar a ninguna duda, el hijo biológico de Javier Michei. Un suspiro de alivio y vindicación recorrió la sala. Lo sabía, exclamó mi tía Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero nadie miraba a mi tía. Todos miraban a Raquel y a Adrián. Entonces, el señor Morales levantó el segundo documento. El aire se volvió aún más denso. La segunda prueba compara el ADN de Javier Michei con el de Adrián Thompson. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido de un corazón. La probabilidad de paternidad es del 0%. Adrián se derrumbó. Literalmente. Sus piernas se dieron y se agarró al banco de delante para no caer al suelo. Su rostro era una mezcla de shock, humillación y una traición tan profunda que era doloroso de ver. Miró a su madre, sus labios formando una pregunta silenciosa, ¿por qué? Es imposible, gritó Raquel, su voz rota por el pánico. Son falsos. Todo es un montaje. Se abalanzó hacia el señor Morales, con las manos como garras, dispuesta a destruir las pruebas. Pero fue entonces cuando el señor Morales, con una calma devastadora, sacó un último documento de su maletín de cuero. No era un sobre. Era un fajo de papeles doblado, sellado con lacre. Y finalmente, dijo, su voz resonando en la capilla, tengo aquí el último testamento y voluntad de Javier Michei. Firmado y atestiguado en mi despacho, hace exactamente 4 días. Ese fue el golpe de gracia. Raquel se detuvo en seco. Todo el color abandonó su rostro. Se quedó allí, en medio del pasillo, con la boca abierta, derrotada. El castillo de mentiras que había construido con tanto esmero durante 6 años acababa de implosionar sobre ella. El señor Morales desdobló el testamento con una solemnidad que imponía respeto. El crujido del papel fue el único sonido en toda la capilla. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Su voz, normalmente monocorde y profesional, parecía adquirir un tono de justicia poética. Yo, Javier Michei, en pleno uso de mis facultades mentales y libre de toda coacción, por la presente revoco todos los testamentos y codicilios anteriores y declaro que este es mi último testamento y voluntad. Raquel seguía inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad. Imposible, el testamento está en la caja fuerte de casa, musitó para sí misma, pero su voz no era más que un susurro de fantasma. El señor Morales continuó, su voz subiendo de volumen. Primero, a mi único llamado hijo, Iker Michei, le lego la totalidad de mi patrimonio. Esto incluye, pero no se limita a, la propiedad familiar cita en la calle del Roble número 24, todas mis cuentas bancarias, fondos de inversión y pólizas de seguros de vida, y, lo más importante, la propiedad total y el control absoluto de mi negocio, Arte en Madera Michei, incluyendo toda la maquinaria, el inventario, los contratos vigentes y el buen nombre que he construido con mis manos durante toda mi vida. Cada palabra era un clavo en el ataúd de las esperanzas de Raquel. Pero mi padre no había terminado. La verdadera sentencia estaba por llegar. Segundo, continuó el señor Morales, su mirada pasando por encima de las gafas para clavarse en Raquel. A mi esposa, Raquel Thompson, y a su hijo, Adrián Thompson, no les lego nada. Un jadeo ahogado recorrió la sala. La crudeza de la declaración era brutal. Permítanme leer la cláusula explicativa que el señor Michei insistió en añadir, dijo el abogado, y su voz no admitía interrupción.
A Raquel Thompson y a su hijo, Adrián Thompson, les lego el recuerdo de la decencia que nunca tuvieron y la obligación de desalojar mi casa, que ahora pertenece a mi hijo Iker, en un plazo máximo de 30 días. Durante los últimos años, y de manera especialmente cruel en los últimos meses de mi vida, la señora Thompson ha llevado a cabo una campaña sistemática de manipulación y mentiras con el único propósito de destruir la relación con mi único hijo. Me ha aislado, me ha envenenado la mente con falsedades y ha intentado robarle a mi hijo no solo su herencia, sino el amor de su padre. Este es un acto de una maldad que no puedo perdonar ni en la muerte. No son mi familia. Y no tienen derecho a nada de lo que yo he construido. El silencio se rompió. La capilla estalló en un murmullo de indignación. Julián negó con la cabeza, mirando a Raquel con un desprecio absoluto. Lo sabía, le dijo a la persona que estaba a su lado, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Tom andaba raro, haciéndome preguntas, ahora todo tiene sentido. La farsa había terminado. La verdad, documentada, firmada y sellada, había salido a la luz de la forma más pública y devastadora posible. Raquel finalmente reaccionó. La incredulidad dio paso a una furia desquiciada. No. Él no estaba en su sano juicio. ¿Su corazón? Tú lo manipulaste, me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Intentó correr hacia mí, pero su camino fue bloqueado. No por uno, sino por 4 hombres. Julián, los otros 2 artesanos del taller y el señor Vega, nuestro vecino. Hombres que habían conocido y respetado a mi padre durante décadas. No la tocaron. No dijeron nada. Simplemente se pararon frente a ella, una muralla humana de lealtad y decencia. Su mensaje era inequívoco. Se acabó. Julián fue el único que habló. Su voz era tranquila, pero dura como el roble. Señora, creo que es hora de que se vaya. Ya ha causado suficiente dolor por un día. Desesperada, Raquel se volvió hacia su hijo. Adrián. Diles algo. Diles que nos quería. Diles que eras como su verdadero hijo. Pero Adrián no levantó la cabeza del banco donde se había hundido. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos y avergonzados. Cuando finalmente alzó la vista, su rostro estaba rojo y surcado de lágrimas de genuina miseria. Miró a su madre y solo pudo susurrar una palabra: basta. Esa palabra pareció romper el último hilo que sostenía a Raquel. Derrotada, humillada, se dio la vuelta. Con la poca dignidad que pudo reunir, caminó por el pasillo central hacia la salida, con los tacones repiqueteando furiosamente sobre el suelo de piedra. Adrián la siguió como un autómata, un chico roto cuya vida de privilegios y mentiras se había evaporado en 10 minutos. Cuando llegaron a la puerta, Raquel se giró una última vez, su rostro contraído por el odio. Esto no ha terminado, Iker. Pero sus amenazas sonaron huecas, vacías. Y entonces, desaparecieron. La puerta de la capilla se cerró tras ellos, y un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. El aire, antes denso y tóxico, pareció limpiarse. El funeral de mi padre podía, por fin, continuar en paz. En el silencio que siguió, sentí una mano en mi hombro. Era mi tía Carmen. Tu padre, dijo con la voz quebrada, estaría tan orgulloso de ti. Y por primera vez en todo el día, sentí que las lágrimas empezaban a asomar a mis propios ojos. La gente se acercó, uno por uno. No con lástima, sino con respeto, con disculpas en sus ojos por haber dudado, por haber creído, aunque fuera por un segundo, en la red de mentiras de Raquel. El legado de mi padre no era solo madera y dinero. Era esa comunidad. Y estaba a salvo. Estaba en casa. La escena final tiene lugar semanas después. Iker está en el taller, solo, por la noche. El lugar está en silencio, excepto por el zumbido de una de las lámparas. Ha pasado las últimas semanas lidiando con abogados, cambiando cerraduras y empezando a poner en orden la vida que le fue devuelta. Mientras ordena el desordenado escritorio de su padre, encuentra un cajón secreto que nunca había visto. Dentro,
Hay una única carta, en un sobre con su nombre escrito con la caligrafía fuerte y angulosa de Javier. Con manos temblorosas, la abre. La carta es corta. Hijo. Si estás leyendo esto, es que algo ha ido muy mal y yo ya no estoy ahí para arreglarlo. No sé qué mentiras te habrá contado esa mujer, o qué mentiras me habrá contado a mí sobre ti. Pero hay una verdad que quiero que te quede grabada a fuego: eres mi sangre, mi orgullo y mi alma. Lo mejor que he hecho en mi vida. El taller es tuyo. Siempre lo fue. Cuídalo. Sigue haciendo que la madera cuente historias. Y nunca dejes que nadie te diga quién eres o cuánto vales. Tú ya lo sabes. Te quiero siempre, papá. Iker se sienta en la vieja silla de oficina de su padre, la carta apretada en su mano. Las lágrimas que no lloró en el funeral finalmente caen, lágrimas de pena, de alivio, de amor. Llora por el tiempo perdido, pero también por la verdad encontrada. Después de un largo rato, se seca la cara. Se levanta y camina hacia el banco de trabajo principal. Sobre él, hay un bloque de nogal sin empezar. Lo mira, lo toca, sintiendo la veta bajo sus dedos. Luego, alarga la mano y coge un formón del panel de herramientas. Una de las primeras herramientas que su padre le enseñó a usar. El acero frío se siente familiar, correcto, una extensión de su propia mano. La historia termina sin una palabra más. Solo con la imagen de Iker, de pie en el corazón del legado de su padre, levantando la herramienta. Y el sonido implícito, el primer y decidido golpe de la masa sobre el formón, el comienzo de una nueva historia tallada en madera. El legado continúa.